Cordial saludo, educandos de secundaria y especialmente a mis estudiantes de la institución educativa Gustavo Cote Uribe. Hoy en Ciencias Cote Uribe vamos a ver la ley de Boyle. Vamos a lograr entender qué es lo que pasa con la presión y el volumen en los gases, asociándolo con lo que nos interesa, que son ejercicios. Sin más preámbulos, bienvenidos. Iniciamos, educandos. Tenemos entonces la ley de Boyle, y cuando hablamos de ley de Boyle vamos a pensar automáticamente en gases. En este caso vamos a tener tres variables: la presión, ¿cierto?, que se va a dar en atmósferas, que lo vamos a abreviar como ATM. También podemos tener milímetros de mercurio, también podemos tener torr, pero lo más apropiado es usar atmósferas. Sin embargo, pueden haber ejercicios donde tengamos que hacer la conversión. También haremos videos de conversión de unidades. Vamos a tener el volumen, que lo vamos a expresar en litros. Sin embargo, se van a encontrar con ejercicios donde les digan, bueno, exprésenlo en mililitros, exprésenlo en centímetros cúbicos, pero lo más usado es litros. Y tenemos la temperatura, que sí la tenemos que expresar en grados Kelvin. ¿Listo? Y muy posiblemente los ejercicios nos van a dar la temperatura en grados Celsius, entonces tendremos que pasarla, pues nosotros estamos acostumbrados al grado Celsius. Vamos bien hasta ahí. Ahora, es importante lo siguiente: cuando se habla de la ley de Boyle, solo nos interesan dos de estas variables, y la otra variable va a permanecer constante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? En la ley de Boyle solo nos interesa la presión y el volumen. Entonces los ejercicios nos van a decir que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no la incluimos en el cálculo. Ahora, hay algo muy importante: presión y volumen van a ser inversos. Eso es súper importante porque es la clave de la interpretación del análisis. Al ser inversamente proporcional, nos vamos a encontrar con un gráfico de esta manera. ¿Qué significa que sea inversamente proporcional? Que si una de las unidades asciende, la otra va a disminuir en la misma proporción. Es decir, si nos dicen que la presión aumentó 3 veces, el volumen disminuye 3 veces. Si me dicen que el volumen aumentó 2 veces, la presión disminuye 2 veces. ¿Listo? Es decir, el uno lo multiplicaría, el otro lo dividiría. Y vamos a tener presión y volumen. Presión en atmósferas, volumen en litros. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Tenemos entonces este ejercicio. Nos dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 300 mililitros o una presión de 1,5 atmósferas. ¿Qué volumen ocupará una presión de 5,6 atmósferas si la temperatura permanece constante? Ojo, educando, nos dice que la temperatura es constante, quiere decir que en los cálculos no nos interesa tenerla en cuenta. Por lo tanto, solo nos centramos en presión y volumen, que es lo que nos interesa en la ley de Boyle, que ya sabemos que es inversamente proporcional, ¿cierto? Ahora, habíamos hablado de las unidades, que el volumen lo íbamos a manejar en litros, pero tenemos 300 mililitros, entonces en este caso no vamos a olvidar, yo sé que la mayoría lo maneja muy bien, pero no está de más recordar que un litro son 1000 mililitros. Como son 1000 mililitros, quiere decir que 300 mililitros serán menos de un litro, ¿cierto? 3 ceros a la derecha los corremos entonces a la izquierda porque es una unidad más pequeña. Entonces, 1, 2 y 3. Quiere decir que cuando pasemos aquí a hablar del volumen 1, ya no vamos a decir 300 mililitros, vamos a decir que 300 mililitros son igual a 0,3 litros, que es como lo vamos a manejar. La presión ya está en la unidad que nos sirve, ya está en atmósferas, entonces la presión 1 será igual a 1,5 atmósferas. Volumen 2, el volumen 2 es el que me preguntan. Profe, ¿cómo sé qué es lo que me preguntan? Porque me lo están diciendo acá, educandos. ¿Qué volumen ocupará? Quiere decir que esa es mi incógnita. Entonces el volumen 2 es el que vamos a hallar. Y la presión 2 es la otra presión. Cuando hubo ese cambio, cuando hubo esa modificación, esa es la variable 2. Entonces la presión 2
va a ser igual a 5,6 atmósferas. Ahora, la fórmula, ¿qué fórmula vamos a usar? Esta, educando, esta fórmula es sagrada. Volumen 1 por presión 1 igual a volumen 2 por presión 2. Recuerden que cuando esto está así junto está multiplicando, ¿no? Está multiplicando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que despejar. Profe, ¿a quién vamos a despejar? Al volumen 2, porque es el que necesitamos. Entonces lo encerramos aquí, el volumen 2. Y al despejar, recuerden, el que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Eso es sagrado de su matemática. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que el volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Al volumen 1 por la presión 1 dividido entre la presión 2, porque el que está multiplicando lo acabamos de pasar a dividir. Y solucionamos, ¿qué vamos a decir? Volumen 2 es igual a ¿qué? Volumen 1, 0,3 litros. Que multiplica, como multiplica los ponemos ahí adyacentes, no hay necesidad de que pongan el por. Abrimos paréntesis, presión 1, 1,5 atmósferas. Sobre presión 2, 5,6 atmósferas. Y resolvemos. Observe, atmósferas con atmósferas se van a ir. El resultado me va a quedar en litros. ¿Me sirven litros? Claro que sí, es lo que estamos intentando hallar. Un volumen. Entonces vamos a decir 0,3 por 1,5. Y ese resultado lo dividimos entre 5,6. Y el resultado entonces, ese volumen 2, nos va a dar 0,08 litros. Nos va a dar 0,08 litros. Que si me lo preguntan en mililitros, entonces ahora los ceros irán al otro lado, ¿no? Es decir, 0,08 litros es lo mismo. Es lo mismo que tener 80 mililitros. Y eso sería todo en este ejercicio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden darle like al video, dejar sus inquietudes y suscribirse, porque vamos a seguir subiendo más y más contenido para fortalecer los procesos pedagógicos en ciencias naturales. Nos vemos en la próxima.